Bien amigos, estamos de vuelta de No se diga más a través de Rumba 98.5 y tenemos ya, como les habíamos adelantado en la introducción del programa, tenemos vía telefónica al doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor Cava, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Bueno, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, un verdadero honor, y aquí estamos para compartir con su vasta red de radio oyentes, dispuesto a comentar o a responder sus preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, lo que todo el mundo se pregunta todavía hasta ahora, ¿fue prudente o no la decisión anunciada el día de ayer o la noche de ayer por el presidente Abinader de desmontar las medidas de restricción como el uso de mascarillas y el resto de las medidas que estaban establecidas? El Colegio Médico vio como plausibles esas medidas, toda vez que el presidente no lo hace por decreto. El presidente pone en la conciencia de cada quien, y no estoy defendiendo al gobierno porque no soy gobiernista ni de ese partido ni mucho menos, pero sí el presidente pone en manos de la responsabilidad individual, personal de cada quien, el usar la mascarilla o no. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de ese dispositivo, de esa medida, la que tiene que ver con la mascarilla en términos personales, nosotros no lo vimos tan execrable porque en Europa, en Oceanía y aquí más cerca, en nuestro propio hemisferio, Estados Unidos, muchas ciudades ya de Estados Unidos han ido eliminando ese dispositivo. New Jersey, Nueva York sobre todo, ya el uso de la mascarilla, lo usa la persona que lo quiere usar, pero no porque es una orden que punitivamente exigen las autoridades municipales o estatales o federales en el caso de ellos. Entonces, desde ese punto de vista, yo la vi como plausible. Sin embargo, como colegio médico, el otro resto de medidas, como la que tenía que ver con no solicitarle las tarjetas a las personas a la entrada, ya ahí nosotros decíamos que el gobierno no debió ni debe de quitar esa disposición porque desincentiva, le quita motivación, desmotiva a la persona a seguir vacunándose. Nosotros estamos todavía en un nivel de vacunación que nos falta para alcanzar la aspiración de un 70%. Con 3 vacunas apenas se ha vacunado alrededor de 2 millones y algo. No se llega al 30%, si se llega es mínimamente. Entonces, se quiere llegar a un 70%. En el día de hoy, el ministro de Salud Pública informaba de unas investigaciones realizadas en el país por la Universidad de Harvard. En esas investigaciones se establece que nosotros ya tenemos una inmunidad de un 70%, pero yo no me puedo aventurar, estoy esperando, como se llama, esos papers, esas investigaciones, para uno hablar con más propiedad, pero nos luce que el gobierno tiene en sus manos esas investigaciones, y me luce que partiendo de eso fue que tomó esas disposiciones, porque se ha hablado bastante que cuando una nación alcanza un 70%, se pueden tomar esas disposiciones. No obstante, nosotros creemos que el uso de mascarilla debe de dejarse a la responsabilidad de cada quien, que en los lugares cerrados y concurridos debe insistirse todavía en el uso de ella. Ahora, Sabemos doctor, dígame. disculpe que lo interrumpa, pero para contrastar un poco, si se le da a las personas la potestad de decidir si usa o no la mascarilla, es porque estamos pensando que tiene un criterio mínimo necesario para tomar una decisión como esa. ¿No sería ese mismo criterio el que pueda tener para saber que debe vacunarse o debe completar su ciclo de vacunación, aun cuando el gobierno, para tomarlos de sus palabras, esté desincentivando la vacunación con el desmonte total?
Yo creo que ese es el hándicap de la alocución de anoche. Yo pienso pero ya ese es otro aspecto, es el aspecto mediático, comunicacional. Yo no soy periodista, pero me encanta el tema, ¿no? De la comunicación asertiva, de la comunicación efectiva. Ujú. Parece que no hay una orientación buena para el gobierno en ese sentido. Entonces yo decía que esa comunicación debió haberse acompañado de otro tipo de lectura, utilizando códigos bien coloquiales, como lo que usa la población en sentido general. Porque mucha gente dice, el presidente eliminó el uso de mascarilla. No, el presidente dejó a criterio de cada quien que la use o no. Ujú. No fue un decreto. Entonces, debió el presidente decir, los dispositivos en lo que tiene que ver con la vacunación, sobre todo para niños, y lo que tiene que ver con la tercera dosis. Correcto. No pasó así. El colegio médico va a convocar, o convocó ya, por lo menos a 8 sociedades especializadas. Estamos hablando de la Sociedad Dominicana de Epidemiología, estamos hablando de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, la de Medicina Interna, la de Medicina Familiar. Estamos convocando también a la Sociedad Dominicana de Infectología, a la Sociedad Dominicana de Neumología, a la Sociedad Dominicana de Vacunología, y también estamos convocando a algunos asesores de nosotros para que se tome una decisión colegiada de acompañamiento al gobierno, no de principalía, no una posición de protagonismo, porque todos estamos contestes en que la pandemia, sus indicadores se han desplomado. Sí. La mayoría de los centros médicos dominicanos, que es el termómetro que tomamos en cuenta, lo que tienen son 3, 4, 2, lo que tienen áreas COVID. Por ejemplo, yo le puedo decir Secanot, que es la IBAR, es el termómetro a nivel público, y el hospital Marcelino Vélez. Son los 2 centros a nivel público. Marcelino Vélez ayer tenía 4 pacientes en intensivo, no tenían salas. El Secanot, que es la ciudad sanitaria, Hospital Luis C. Aybar, apenas tenía 4 pacientes en intensivo, no tenía más. A nivel privado, el Centro Médico UCE, que tiene 50 camas y 5 camas de intensivo, no tenía nadie en intensivo, y a nivel de salas, creo que llegaba a 4 pacientes. En Santiago, el Centro Médico La Unión, bueno, pues el Centro Médico La Unión, que tiene 70 camas, apenas tenía 3 pacientes en sala y 3 pacientes a nivel hospitalario, pero la positividad diaria a un 10%, con tendencia a seguirse achicando. Frente a esa circunstancia, evidentemente que hay otro escenario. Correcto. Que el colegio médico debe de acompañar al gobierno en su calidad de asesor. Por eso he convocado a estas sociedades especializadas. Sabemos que el coronavirus no ha escrito el colofón de su historia macabra, que lleva más de 300 contagiados y 6 millones de fallecidos, pero hay que admitir que en este momento se está en la etapa más baja desde que comenzó la pandemia en el 2020. Doctor, y por eso, y cuando usted sí, habla de esta reunión a la que ha convocado para buscar ese acompañamiento al gobierno, ¿en qué consistiría específicamente? ¿De qué manera ustedes estarían acompañando en esta etapa bueno, entonces al gobierno? le acabo de decir que estamos frente a una etapa, podríamos decir una etapa especial ya de la pandemia. Lo que nosotros creemos que debe de tomar, que no estuvo en el discurso y que sí el gobierno debiera de incorporarlo a su nueva estrategia, porque el discurso intentó llenar una situación. Entonces, frente a esa circunstancia, aquello que nosotros entendemos que no tocó el discurso, hacérselo llegar al gobierno
a través de la Rectoría de la Salud, que es el Ministerio de Salud Pública, y decirle eso cree el Colegio Médico en las actuales circunstancias. Ok, muy bien. Doctor, y convertirse ustedes, por ejemplo, en, aparte de hacer esa recomendación al gobierno, esto a nivel de autoridades, ¿ustedes no creen que podrían contribuir a nivel de comunicación y cubrir esa posible debilidad de la que hablamos, que sea entonces el Colegio Médico quien impulse el tema de la continuidad de la vacunación? Bueno, usted sabe que la comunicación de calidad en estos países es costosa, muy costosa, pero además en el ordenamiento sanitario dominicano, eso es competencia del Ministerio de Salud Pública, de la salud colectiva, es a ellos a quien le corresponde y no a nosotros. Y se lo hemos dicho desde hace meses, le estamos diciendo, está floja la comunicación, está floja, hay que reforzar aquí, hay que reforzar allí, hay que de alguna manera otear cuáles son los códigos comunicacionales con los cuales se le llega, porque la realidad es un hecho. Aquí los antivacunas, que es un reducto de 2 a 3% de la población, le están ganando la batalla al gobierno. Eso nada más se da aquí. Entonces, frente a esas circunstancias, hay que buscar expertos en estrategia comunicacional, ver cómo se concita, se produce ese entusiasmo que vimos a principio de la vacunación, en donde ocupamos el primer lugar, luego el segundo, nos mantuvimos un tiempo en el cuarto lugar en América Latina y al final nos desplomamos a un lugar promedio dentro del concierto de naciones del continente latinoamericano, del subcontinente latinoamericano. Entonces hay que volver a encontrarse con la sensatez y con la cordura comunicacional para que el gobierno retome ese impulso de principio de la vacunación. Muy bien, doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle antes de ir a la pausa y despedirnos por hoy. ¿Tiene información de si los centros de vacunación hoy, tras este anuncio de anoche, estuvieron vacíos? Particularmente el tema de la vacunación de los niños, que recién empezaba. Mire, excelente pregunta. Y yo estuve hoy muy atareado con una serie de situaciones muy particulares del Colegio Médico. No, si le hablo al respecto le estoy mintiendo. Pero me pone realmente en alerta, porque ya debo de averiguar qué pasó ayer. Es muy buen termómetro de lo que pasó. Y apenas se entere, usted nos cuenta. Sí, cuando ustedes pues pueden contactar mañana o cuando ustedes quieran que yo les informo. Lo que sí vi es que hay una buena parte de la población que todavía sigue asumiendo su mascarilla. Yo me atrevo a especular que la población anda entre un 50 a un 55 de gente usando sus mascarillas todavía. Doctor, yo no la usé, debo confesarme. Hoy estuve todo el día gozando de la libertad. Sabe que vio mucha gente usándola. Sí, es verdad. Bueno. Pero yo no quería dejar de confesarme con usted. Pero mañana la retomo. Está bien, queda suelto de sus pecados. Gracias, ha sido el doctor Ceden Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, en No se diga más. Ya volvemos. Pa' que no se diga más.